Héctor Polino, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo está? Bien, Héctor. Les recuerdo a todos los que están escuchando en la radio que Héctor es el titular de Consumidores Libres. Y le digo la verdad, Héctor, cualquier persona que haga las compras, cualquiera de nosotros, porque la mayoría vamos a hacer compras, ¿no? Se asombra por el aumento de los precios. Sí, efectivamente, aumentos que no tienen ninguna justificación, porque si tenemos en cuenta que están congeladas las tarifas de los servicios públicos, agua potable, energía eléctrica, gas natural, que están congeladas los precios de los combustibles, de las naftas, del gasoil, etcétera, que están congeladas las tarifas de los peajes, tanto en las rutas nacionales como provinciales, que están congelados los impuestos, la carga impositiva no ha aumentado, que el salario de los trabajadores no ha aumentado y en muchísimos casos incluso como consecuencia de la inactividad económica han disminuido. Entonces, ¿cuál es la razón que puede justificar estos fenomenales aumentos de precios que se producen en los productos de la canasta básica de alimentos? ¿Usted tiene la respuesta, Polino? No, la especulación, nada más que eso, la especulación. Ahora, hoy, lamentablemente, no sabemos a ciencia cierta en qué eslabón de la cadena o en qué eslabones de la cadena se producen esas distorsiones e injustificados aumentos de precios. Mire, cuando yo pregunto esto a los empresarios me dicen los intermediarios. ¿Y por qué existen los intermediarios? Me pregunto yo si es un problema para el precio final, para el consumidor. Claro, claro. Para eso, mire, habría que aplicar la ley que se denomina Observatorio de Precios, que aprobó el Congreso en el año 2014 y que salvo muy pocos meses, luego nunca estuvo en funcionamiento. ¿Qué dice esta ley sintéticamente? Que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores que actuarán de manera total y absolutamente honoraria, observarán la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón y restablecer la normalidad. Y además me parece que serviría para determinar inequidades, porque al productor se le está pagando 2,50, lo que el consumidor paga después 10 pesos al final de la cadena. Exactamente. Entonces, ¿en qué otro eslabón de la cadena se produce esa distorsión de precios? A ciencia cierta no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando vamos al almacén, a la carnicería, a la panadería, a la verdulería o al supermercado del barrio, ahí nos encontramos con que todos los días se produce un aumento de precio, pero no sabemos en qué eslabón anterior también se ha producido un aumento que luego hace que el panadero, el verdulero, el carnicero inevitablemente lo tenga que trasladar a los precios. Claro, y lo peor, Héctor, perdón que lo interrumpa, lo peor es aquí, que cuando uno dice o nos contestan, nos responden a las preguntas que hacemos y es el intermediario, parece que no tiene ni nombre ni apellido. Exactamente. ¿Y qué hacemos? Por eso, la Argentina, ya antes de la pandemia, había consolidado su tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario, solamente superado por 2 países. Es decir, que algo desde hace tiempo viene funcionando muy mal en la Argentina. Y a mi juicio es que no se cumplen las leyes que ha dictado en su momento el Congreso Nacional que protegen los derechos de los consumidores. Bueno, pero cuando algo funciona mal es porque a alguien le conviene, porque si no dejaría de funcionar mal con un simple control.
Totalmente. Mire, hay algo que hay que decirlo, porque si no, no vamos a entender este tema. ¿Quiénes son, a mi juicio, los principales responsables de estos fenomenales aumentos? Los grandes grupos económicos, las grandes empresas, que incluso en la Argentina, en su inmensa mayoría, son de capital extranjeros. ¿Qué hacen estas grandes empresas en las campañas políticas electorales? Hacen aportes de dinero a los candidatos, a los principales candidatos, a los que tienen posibilidades de llegar, hacen aportes de dinero para financiar las campañas electorales, donde se hacen gastos enormes en esas campañas electorales. Luego, cuando llegan al gobierno, son muy permisivos, muy contemplativos con esas grandes empresas que luego cometen todo tipo de abusos. Ese es el problema central de la Argentina desde hace muchos años. Casi es corrupción, por no decirle es corrupción. Es corrupción. Fíjese usted, ¿cómo puede ser que empresas, más que empresas, algunas organizaciones comerciales que le venden luego la leche, el pan, algunos productos al Ministerio de Desarrollo Social en épocas de cuarentena y se los venden con sobreprecios? Al gobierno de la ciudad de Buenos Aires le vendieron con sobreprecio barbijos, alcohol en gel. ¿Se da cuenta? En momentos tan difíciles como el actual, haciendo negocios con funcionarios públicos. En el Ministerio de Desarrollo Social tuvieron que echar a 15 funcionarios. Sí, pero a veces saltan los de más abajo y los de más arriba quedan, ¿no? Claro, no, pero yo les señalo esto. Si esos grupos económicos hacen esos negocios en momentos como el actual, con los funcionarios públicos, ¿qué es lo que no van a hacer con el consumidor privado cuando va luego a la góndola de un supermercado? ¿Qué es lo que no van a hacer? ¿Qué abusos no van a cometer con el resto de los consumidores? Usted describe tan perfectamente la situación, Héctor, que nadie obviamente dirá, no entiendo lo que pasa. Uno entiende perfectamente, pero ¿a quién le pedimos que corte por lo sano? ¿Quién tiene que tomar cartas en el asunto y decir, bueno, mira, si vos cobras de más un producto vas a tener una sanción, vas a tener que pagar una multa y te van a controlar? Los funcionarios públicos, ¿y por qué no lo tanto hacen? nacionales como provinciales y municipales, tienen que cumplir y hacer cumplir las normas legales vigentes, sin favoritismo político, sin tener consideraciones familiares, de amistad, etcétera, hacer cumplir las normas legales vigentes. Yo fui funcionario público y fui muy severo. Mire, ¿quiere que le cuente una anécdota? Cuénteme. Bueno, yo fui secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación como extrapartidario en el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. En cuanto subí, tenía la información que dos bancos llamados cooperativos entonces, eran bancos que tenían el nombre de cooperativo, pero que no, actuaban como si fuese un banco de carácter comercial aplicando las peores prácticas. Lo primero que hago, llamo al gerente de fiscalización y le digo, haga una fiscalización a fondo de estos bancos. Al cabo de un tiempo me pide una entrevista y me dice, mire, hemos encontrado serias irregularidades con este banco y yo le vengo a preguntar a ver qué hago.
Reaccioné como con un resorte, me puse de pie y le dije, ¿cómo me viene a preguntar qué hago? Usted tiene que aplicar las normas legales vigentes, sancionando a esos bancos si hicieron irregularidades. Sí, me dice, pero resulta que esos bancos, además de todas las irregularidades que cometieron, hicieron aportes financieros a la campaña electoral del doctor Raúl Alfonsín. Y le dije, ¿y eso qué importa? Con más razón tiene que sancionarlo, porque el banco cooperativo no puede inmiscuirse en las campañas electorales y políticas. De modo, le dije, es la primera y última vez que me viene a consultar qué hago. Usted lo que tiene que hacer es aplicar las normas legales. Le aplica la máxima sanción que la ley de cooperativa establece, saca una fotocopia del expediente y se lo manda al Banco Central para que vea qué normas han violado y le apliquen las sanciones que corresponde. Y nunca más me viene a preguntar qué tiene que hacer. ¿Y qué pasó? Y bueno, lo sancionaron a esos bancos y al poco tiempo yo tuve un viaje al interior del país con el doctor Raúl Alfonsín y en el avión él me pregunta, ¿qué tal comanda la Secretaría? Le dije, muy bien, y acabo de sancionar a 2 bancos. ¿Y por qué? Y porque hicieron aportes a su campaña electoral y de acuerdo a la ley de cooperativas, eso está prohibido. Ah, hizo muy bien, me dijo, siga actuando de esa manera. Y yo fui uno de los pocos funcionarios que juramos el 10 de diciembre del 83 y que nos fuimos el 7 de julio del año 1989. O sea que, Héctor, son prácticas enquistadas en el poder durante todos los gobiernos. Pasa Exactamente, que pero si usted tiene un conjunto comenzando por el presidente de la República o presidenta de la República, con los ministros, con los secretarios, tiene un conjunto de funcionarios probos, honestos, que no claudiquen ante los poderes de turno, usted limpia el país y lo saca adelante. Convengamos, usted está hablando de 1983, cuando comenzó la democracia con Alfonsín, usted fue funcionario en ese momento. Sí. ¿Queda algún funcionario honesto? ¿Cómo? ¿Queda algún funcionario honesto? ¿Podemos creer en alguien hoy? Sí, por supuesto que hay por supuesto. Pero ¿y por qué ocurre todo esto? Son los menos, pero son tan pocos, Héctor. No, resulta que hay funcionarios corruptos que están en puestos claves y bueno, tanto en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en la justicia, pero también hay funcionarios honestos en todos los poderes. Pero el honesto puede hacer algo. Todo está corrupto, ¿no? Claro, en mi pueblo dirían no todo está podrido, pero una manzana podrida corrompe al resto, pudre al resto. Entonces, ¿cómo se hace? Y bueno, denunciando a esas manzanas podridas, sin contemplaciones, de amistad, de lealtad política, de lo que fuere. Hay que administrar pulcramente los dineros públicos. ¿Y quienes hoy están para controlar? ¿Cómo son? Quienes hoy están para controlar los precios, que se hagan las cosas por derecha y no por izquierda. ¿Es gente confiable, Héctor? Bueno, tenemos que confiar en los funcionarios que están gobernando. Pero cuando yo voy y pago, qué sé yo, un queso crema, que me sale un pote chiquito, más de 100 pesos, digo, ¿y por qué tengo que pagarle más? Claro. ¿Quién controla? Y bueno, ¿Por qué ahí tengo hay que un confiar? abuso y hay una falta de control por parte del organismo correspondiente. Acá tienen que involucrarse en esta tarea no solo los funcionarios del gobierno nacional, sino de los gobiernos provinciales y de los gobiernos municipales. Todos tienen que involucrarse y también nosotros como consumidores, denunciando públicamente, denunciando a quien corresponde cuando vemos una irregularidad. Ahora, yo digo, Héctor, no sé si estará de acuerdo conmigo, pero le pagamos a Defensa del Consumidor, a Defensa del Pueblo, a vecinalistas que cobran a través de las sociedades de fomento para realizar las actividades, sindicalistas.
y nos siguen pasando las mismas cosas. ¿Quién defiende al ciudadano? Y tenemos que comenzar por defendernos nosotros mismos. Pero seguimos pagando sueldos. Y bueno, pero nos queda más remedio que la administración pública no la podemos eliminar. Porque al fin, el defensor al consumidor, el defensor del pueblo... cuidado cuando vamos y votamos, elegir bien a los candidatos, y aquellos que tengamos que han cometido actos de corrupción, no votarlo en las próximas elecciones. Yo digo, el ciudadano es el soberano. Tenemos que ejercer conscientemente el derecho a voto que tenemos. Pero ¿no? en estos organismos que les mencioné, creo que todo el mundo denuncia, pero el que denuncia es el ciudadano. Los organismos deben ocuparse de resolver lo que el ciudadano denuncia, ¿no? Sí, por supuesto. No todo está podrido. Hay organismos que funcionan bien, tanto en el Poder Ejecutivo como en la Justicia, como en el Poder Legislativo. ¿Me nombra 3, Héctor? ¿Cómo? 3 organismos que funcionen bien, que sean transparentes. Bueno, por ejemplo, la Defensoría de la Tercera Edad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Claro, bueno, es un organismo que funciona bien, y hay muchos organismos, pero también hay muchos otros que realmente son, al frente hay funcionarios ineficientes. Fíjese que me nombró uno. Por compromisos políticos que no tienen la menor idea de la gestión que tienen que llevar a cabo, ¿no? Héctor, es difícil nombrar 3, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que nos pasa? Hemos perdido la credibilidad tanto que tenemos que empezar a reconstruir otra república, ¿no? Con otros valores. Por eso el ciudadano tiene que involucrarse más en la vida política y de esa manera elegir a conciencia a aquellos ciudadanos que tengan una conducta, una historia transparente. Le mando un abrazo, saber bien Héctor. a qué intereses económicos defienden y responden, ¿no? Ojalá todos se hablan pueda. en nombre del pueblo, pero muchos defienden luego a los grandes grupos económicos. Son los representantes de esos sectores económicos. Ese es el tema central. Le mando un abrazo, Héctor. ¿Cómo? Le mando un abrazo grande. Se me terminó el tiempo, el tema está para seguirlo largo y tendido, ¿no? Pero bueno, ojalá que entre todos aquellos que necesitamos que sean honestos, podamos conformar a partir de esto que nos pasa hoy, que es el descreimiento, la falta de confianza, inclusive la falta de respeto. Pero hay que hacer todo lo contrario. Frente a esa situación hay que participar mucho más. Pero la gente está muy cansada, Héctor, no quiere participar de nada más de lo que sea. Hay que participar. Mire, hay que participar desde el consorcio del edificio donde uno vive, participar de las asambleas que se llevan a cabo, donde se discuten los gastos, porque luego muchos se quejan que caro pago las expensas. Pero dicen pero no van a las asambleas. Está bien. Van a las asambleas donde se va. Pero ¿quién mueve al administrador que está enquistado porque lo pusieron? Es todo lo mismo, Héctor. Hay que sacar, yo creo que la raíz y poner tierra nueva, ¿eh? La raíz está en que tiene que haber mayor participación. Y los jóvenes que no están contaminados, que son los que tienen que involucrarse en la vida política, sindical, cultural de nuestro país. Ojalá dejasen a la gente joven poder involucrarse, ¿no? Porque la verdad que cuando vemos las cabezas son siempre las mismas. Y bueno, no nos olvidemos que hubo en el país muchos años donde no funcionó la democracia, ¿no? Con gobiernos militares que asaltaron el poder y gobernaron sin democracia política. Pero ya ha pasado bastante tiempo, Héctor. Ya pasó bastante tiempo, por supuesto, y ya debió haberse purificado la vida política, sindical y social de nuestro país. Estamos a tiempo y escuchándolo a usted nos damos cuenta que hay gente honesta. Muchas gracias, Héctor. Un abrazo, que siga muy bien. El doctor Héctor Polino, titular de Consumidores Libres.
Consumidores libres.